Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito. La vanidad, la arrogancia, el orgullo desmedido, el dominio del ego, la soberbia, el pecado original, el pecado más humano. Todos tenemos algo de vanidosos, de narcisistas, y la verdad es que hasta cierto punto es necesario para tener una mínima autoestima, para que no te pisen una y otra vez. Pero ¿acaso es distinto ese ego cuyo fin sea no permitir que otros te pisen o se aprovechen de ti, a un ego descontrolado, una arrogancia desbocada cuya única función sea alejarte de la realidad encerrándote en tu propia vanidad? Primero, permitidme que os cuente una historia que puede que algunos ya conozcáis. Hace mucho tiempo se hablaba de un hombre llamado Narciso, el cual se decía que era hijo de una ninfa por lo hermoso que este era. Tal era su fama que hasta él se la creyó, y por lo tanto no faltaba un día en que Narciso no alabase su reflejo, presumiese su belleza o despreciase a aquellos que osaban a declararle su amor. Y todo siguió así día tras día. Con cada halago, con cada confesión de amor, su ego se inflaba, su vanidad engordaba, devorando cada ápice de admiración que la gente le procesaba, hasta que un día, bebiendo en el río, su reflejo le miró, un reflejo engrandecido por su ego, un reflejo tan distorsionado de la realidad, tan hermoso, que Narciso no pudo parar de mirarlo. No era capaz de apartar la mirada, absorto por su propia belleza. Primero pasaron minutos, después horas y al final días, sin comer, sin beber, ni siquiera del río que tenía justo enfrente. Narciso no se movió ni un solo milímetro de esa orilla. Se quedó con la mirada fija en su reflejo y se quedó así hasta morir. Se dice que en ese mismo lugar nació una flor nueva que nadie nunca había visto antes, una flor que llevó su nombre, el nombre de aquel que dio su vida por su propio ego, Narciso. En esta historia tenemos tres elementos interesantes, tres elementos con los que trataremos de explicar el papel que juega el ego en nosotros, tanto para bien como evidentemente para mal. Empecemos con el protagonista de esta historia, y no es Narciso, es su reflejo. En este canal hemos hablado largo y tendido sobre la imagen que cada uno damos, la diferencia entre lo que eres, lo que muestras y lo que los demás ven. El reflejo, en esta historia, es la personificación del ego. En mi opinión, el ego empieza como un simple mecanismo de defensa. Desde tu más tierna infancia, tu ego se ha ido construyendo poco a poco, basándose en gran medida en lo que los demás opinan de ti, formando tu personalidad en función de la imagen que otros reflejan de tu persona, ya sea esta acertada o no. El ego es esa pequeña parte de tu cerebro que necesita desesperadamente la aprobación de los demás. Tú, en tanto humano, eres social, y como animal social necesitas encajar en tu grupo, en tu manada, y para ello, la aprobación, la validación y la admiración de cuantos te rodean es algo que tu ego demanda constantemente. Cuando haces un chiste del que nadie se ríe, cuando haces algo moralmente incorrecto para los demás o cuando quedas en ridículo, es tu ego el que se pone a temblar, el que te acelera el pulso y te hace sudar, el que se enfada por no tener razón, el que se enfrasca en sus sesgos de confirmación antes de aceptar que está equivocado, quien te sumerge en nervios y te ruboriza la cara dándote esa sensación de peligro tan extraña, ya que no hay nada que amenace tu vida, sino que más bien lo que está en riesgo es tu reputación, más concretamente tu vida social. El ego es quien necesita tener razón, necesita hacer gracia, ser popular, ser el más listo, el más fuerte, el más guapo y en definitiva necesita desesperadamente que le quieran, porque todo lo que el ego es depende inherentemente de lo que los demás vean. Un reflejo no existe por sí mismo, siempre es y será la imagen de algo más. Y tu ego lo sabe que sin ti no es nadie y por eso te protege de cuantos quieran dañarte, te impide escuchar las críticas de seres inferiores que no son tan listos o tan honorables o tan populares como tú. Se ríe con arrogancia cuando alguien trata de humillarte porque qué sentir sino pena ante esa masa amorfa que pone en duda tu belleza. Niega con rotundidad esos supuestos datos que contradicen tus principios o tus conocimientos porque sencillamente tú sabes la verdad y ellos no. ¿Por qué molestarte siquiera entonces en escucharnos? Todo se ha dicho. Esta protección es en ocasiones buena y en ocasiones malas, pero siempre cumple su función. Imaginémonos a un niño, pongámosle de nombre Adri, por ejemplo. Este está en clase y se acaba de dar cuenta que estudiar se le da fatal, mientras ve con envidia como otro compañero de clase, llamémosle Dani, se le da realmente fácil, y lo cubren de cumplidos y halagos al entregarle las calificaciones, mientras todo lo que Adri recibe al ver las suyas son reprimendas por lo malas que son. Su ego siente rabia, frustración e injusticia, pues toda la aprobación y la atención que recibe Dani no la está recibiendo él. Por tanto, la respuesta del ego es humillar a Dani, meterse con él y burlarse por recibir las risas de los demás, la aprobación de su grupo. Antes, Adri estaba triste, frustrado y resentido. Ahora, le inunda el orgullo al saberse victorioso. Por otro lado tenemos a Dani, el cual se siente triste y atacado, como es normal, vaya, y en parte desconcertado, ya que no sabe a qué se debe que se metan con él. Ahí es cuando su ego le susurra el motivo: la envidia.
es envidia. Se meten contigo por pura y simple envidia. Qué patético, ¿no? Adri, el chico al que todos admiran en clase, es tan incapaz de competir contigo que solo puede patalear y lloriquear porque nunca estará a tu nivel. Ahora Dani ya no se siente triste cuando Adri lo insulta. Lo mira por encima del hombro con orgullo y un poquito de pena, pues sabe que por mucho que este diga o se esfuerce, nunca estará a su altura. Cambia los nombres, cambia los contextos y verás 1000 situaciones de tu vida personal en las que te atacaron o atacaste a otros por una lucha de egos vacua por la aprobación de los demás. ¿Y qué pasa cuando el ego te consume? ¿Qué pasa cuando te sumerges en ese río que contiene tu reflejo? El ego es también el encargado de hacerte pelear contigo mismo, pues al conseguir que te sientas más feo, débil o tonto que los demás, hace que te esmeres, hace que te esfuerces y cambies, que te adaptes a la versión que él cree que los demás quieren ver y que tú deberías ser. Por eso hay tanta gente con baja autoestima que se ven consumidas por el ego. Lo más importante que debes tener en cuenta aquí es que tu ego no eres tú. El ego es un reflejo, pero un reflejo con voluntad propia, la voluntad de consumirte, de que vivas tu vida en base a él. El ego quiere en definitiva ser tú y que tú seas su reflejo. Por eso, muchas veces puede hacerte percibir las cosas de forma alterada, como cuando entiendes hasta la frase más intrascendente como un ataque personal o un comentario anodino como una crítica desacomplejada hacia tu forma debido a tus gustos. Twitter está plagado de esta gente que vive enfrascada en su propio ego, que salta como un resorte a la más mínima crítica o comentario. Pues claro, cuando te defines en función a lo que los demás opinen de ti, cada comentario es libre de tener la peor y más desgarradora interpretación posible. Porque claro, me tienen envidia porque yo tengo razón, porque yo soy el más listo, porque yo soy el más justo, porque yo soy el único poseedor de la verdad y la moral, porque yo. Y así todo Twitter. De verdad, abre cualquier hilo y verás que la mayoría cree que su mierda huele mejor que la del resto. Y en el fondo son solo una panda de acomplejados que tienen tantos miedos y contradicciones y victimismos que son incapaces de ver a través de ellos. ¿Pero por qué un río? ¿Por qué no hablo de un espejo, de una foto? Al final todos son reflejos de ti mismo, ¿verdad? Permitidme que cite dos frases que creo que van bastante de la mano en este caso. La primera es una afirmación de Heráclito, un filósofo griego del siglo VI. Un hombre nunca se baña en el mismo río porque ni es el mismo río ni es el mismo hombre. La segunda es un proverbio chino que dice así: el agua refleja lo que el espejo no puede, el alma. La primera deja en claro la filosofía de Heráclito, que consideraba que todo cuanto existe está en constante cambio, y la segunda muestra en claro que una foto puede reflejar tu reflejo en el pasado, un espejo te puede reflejar en el presente, pero un río mostrará el reflejo de tu alma en un perpetuo cambio. Cuando el río está enturbiado, cuando éste está en paz, cuando le tiran piedras o cuando se bañan en él. Cada onda, cada distorsión es única y deforman tu reflejo de una manera concreta, amoldándose tu reflejo a cada una de estas ondas, reconstruyéndose y adaptándose gracias al ego, haciendo que te conviertas en la combinación de todas las máscaras que te fuiste poniendo a lo largo de tu vida, para no ser rechazado en la escuela, para encajar en el trabajo, para ser amado por esa persona en concreto, hasta que llega el punto en que ya no recuerdas cómo luces realmente, qué imagen te es más fiel, en qué parte en concreto te diferencias de tu ego. ¿Qué les queda a los que cayeron al río? ¿Qué les queda a los que decidieron sumergirse en ese ego y abandonar toda faceta de su propia personalidad? A estos les queda la flor. La flor es el resultado final de la vanidad y el ego desmesurado, una belleza efímera que no trasciende, un recordatorio de la futilidad de la autoobsesión y el vaciamiento interior. Es la muestra clara de que perdiste, una imagen bonita ya que todos la aprueban y todos la quieren, pero vacía pues carece de toda individualidad o personalidad propia. ¡Yay! No te quites mérito, esto es completamente tu culpa. Tú eres quien quiso encajar, tú eres quien aceptó esa necesidad de aprobación, quien prefirió encajar al ser él mismo, quien decidió mentir o cambiar con tal de ser amado o aceptado. Puede que resultase bien o mal, puede que fuera por motivos honestos o miserables, me es indiferente. Lo que importa es que debes aceptar tu responsabilidad. Tú dejaste ganar al ego, tú decidiste ceder ante la presión de no ser suficiente para los demás y por ello, cuando ahora te mires al espejo, recuerda que quien está delante es el resultado de tus propias decisiones, te guste o no. Y por eso debemos saber cuándo ceder y cuándo no, cuándo sacrificar todo principio o gusto en pos de encajar y cuándo ser fieles a nosotros mismos, cuándo aceptar una crítica o cuándo mandar a cagar a un mierdas que solo quiere imponerte sus frustraciones. Y sí, podría mentirte y decirte que yo sé cómo hacerlo, que cuando me miro al espejo me veo a mí mismo y no veo la versión distorsionada y alterada que los demás tienen de mí, pero no es así. Esto es un proceso constante, una carrera de resistencia, una lucha interminable por no hundirte en tu propio ego, por no sumergirte en tu reflejo, por no perderte en la mirada de los demás. En fin, yo soy Charlie, gracias por llegar hasta aquí, dadle like y suscribiros si os ha gustado, gracias a los miembros del canal, y nos vemos en el próximo vídeo.